¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señoras y señores. Nos da muchísimo gusto saludarlos en Reacción Deportiva en Cadena, parte de lo que es el trabajo de Cadena Deportes para todo Baja California, parcial de Sonora, y a nuestros amigos que nos siguen igualmente de aire en las estaciones de Grupo Cadena, tanto en California como en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, en Canal 45 de televisión para Tijuana y San Diego, y de la misma manera para todos los que nos acompañan a través de cadenanoticias.com y las redes sociales de Grupo Cadena. Hoy nos da muchísimo gusto poder platicar con ustedes, como lo hemos venido haciendo últimamente, con gente que ha sido significativa dentro de lo que es su paso por la disciplina deportiva que abrazaron, que aman. Y hoy particularmente me da muchísimo gusto porque es alguien a quien considero un buen amigo. Una vez nos aventamos todo un programa de 1 hora, echando cotorreo, platicando de fútbol, trabajando con chavos, viendo de primera mano lo que es, lo que le apasiona al personaje que tenemos el día de hoy en Cadena Noticias, nada menos y nada más que José Enrique Vaca. Mi querido Pepe, qué gusto saludarte una vez más. Muy amable, gracias Carlos, un abrazo a la distancia, pues siempre muy contento de verte, de seguir que estamos sanos y seguimos trabajando en lo que nos apasiona. Un abrazo grande. Oye, Pepe, ¿qué tiempos nos tocaron, ¿no? O sea, vaya, increíble esto que estamos viviendo del famoso coronavirus, de cambiarte la realidad prácticamente en el entorno en donde vives. Platícanos antes de meternos ya en el fútbol, ¿cómo ha sido este tiempo de pandemia para ti en lo particular? Pues especial, la verdad que nunca lo hubiéramos imaginado. Creo que en alguna película seguramente lo hemos visto esto, pero ahora nos toca vivirlo en carne propia y pues no hay más que adecuarse, que irse adaptando a todo lo que nos manda pues la naturaleza, lo que está sucediendo con muchas cosas y bueno, pues es así. Nos ha cambiado mucho el seguir protocolos diferentes. Ahorita vengo de hacerme mi tercera o cuarta prueba de COVID que tenemos que hacer cada semana. Una es en sangre, otra es con los hisopos en la nariz. Y en fin, es una realidad que hay que estar adaptados para protegernos nosotros mismos y para proteger a todo el plantel, ¿no? Porque pues también una responsabilidad grande que tenemos es el poder participar y que la gente en algún momento se pueda olvidar un poquito en sus casas de lo que está pasando. Así que, bueno, pues ilusionados, como te digo, con esto y, bueno, pues adaptándonos a todo lo que nos está tirando el destino, ¿no? El fútbol fue golpeado fuerte, tuvimos que cancelar el torneo inmediato anterior, dejarlo inconcluso. El fútbol europeo tardó un buen rato en reiniciar y ahora reinicia y comienzan a haber casos aislados de jugadores contagiados en instituciones tan importantes como el Real Madrid, por ejemplo. En primera división, ahorita que acabamos de pasar la fecha 1, ya tenemos el caso de Atlas, tenemos el caso de Chivas, tenemos el caso de varios. ¿Qué tan factible ves, Pepe, que podamos tratar de reasumir la normalidad con estas precauciones que mencionas, a pesar del problema que representa la enfermedad? Sí, pues es un tema muy interesante. Ahora en Querétaro, pues ves gente que aún no cree en la enfermedad, ¿no? Entonces, pues tenemos que tomar conciencia de que es algo real, que es algo que afecta, que es algo, entiendo que tengamos que salir a trabajar y a buscar el sustento, ¿no? Pero sí que se protejan. La realidad es dura, es triste, es ver imágenes del sistema de salud colapsado, sin camas, sin ventiladores. En fin, yo creo que tenemos que tomar conciencia que la incomodidad o la falta de seguridad, o no sé, psicológicamente debe tener también sus aristas lo que te da el traer el cubrebocas, pero yo creo que eso es 700,000 veces más cómodo que estar intubado. Eso yo creo que lo tienen que tomar en cuenta y sobre todo pues para proteger a tus seres queridos, ¿no? Finalmente llegas a tu casa de venir del camión, de venir del taxi, de venir
del trabajo y pues te tienes que cuidar y tienes que cuidar a los que te están esperando en casa. Yo creo que hay que tomar mucha conciencia de todo lo que implica esta pandemia, ¿no? Pepe, remontándonos un poquito y yéndonos a la historia y a otros tiempos donde no había coronavirus, pero sí había muchas ganas de hacerla. Te pregunto, ¿cómo se da la llegada cómo era el niño José Enrique Vaca? ¿Cómo era aquel niño que a lo mejor empezó a jugar fútbol y que nunca pensó que iba a llegar a ser profesional y que iba a dedicarse tantos años a este negocio? Fíjate que siempre tuve, que recuerdo, siempre tuve una pelota en los pies, ¿no? Siempre fue el juego en mi casa, siempre fue el juego en la escuela, siempre fue todo eso. Y a mí me pasó algo muy, muy chistoso. Había una revista que se llamaba Fibra América. Y yo les decía a mis compañeros, y ahora que me junto con ex compañeros de prepa, inclusive de primaria, me decían, es que tú nos decías que ibas a salir, alguna vez ibas a salir en esa revista. Y me daba mucha risa porque decía, bueno, yo no me acuerdo de eso, pero mis compañeros me decían, es que tú la tenías clara, tú siempre nos decías que ibas a salir en esa revista. Y empecé bueno, tuve una infancia muy feliz, te digo, siempre rodeado de la pelota y siempre jugando fútbol, pero además tuvimos la oportunidad de estar en la escuela de club del Fútbol América y entonces tener todas mis revistas, ya sabes, de Pirulete y de Borjita y de Club América, pero además autografiadas por los jugadores de esa época, ¿no? Que ahora pues también muchos de ellos fueron entrenadores míos o son grandes amigos míos. Y llevaba a la escuela yo con mis revistas y les decía, yo algún día voy a salir en esta revista. Y gracias a Dios se me cumplió. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué te dijeron tus papás cuando dijiste quiero ser futbolista? ¿O cómo fue ese rollo? Pues se fue dando de una forma muy natural. Pues el empezar a jugar en la escuela de fútbol del club te da un entrenamiento diferente, empiezas a trabajar muchos fundamentos, pues el pase, la recepción y muchas cuestiones pues también de capacidades condicionales como es la fuerza, la resistencia y te vuelves en tu escuela ya eres diferente, ya eres el buen jugador, el goleador, el capitán, etcétera, ¿no? Y se fue dando de una manera muy natural. La realidad es que una vez jugamos un partido en la prepa contra jugadores profesionales. Me acuerdo que vino Agustín Manso, vino Armando, vinieron los Rafa Puente, Santi Puente, y jugamos en la prepa un partido que terminó 5-5. A mí me fue muy bien, metí 2 goles. Y de ahí me dijo Armando, no, quiero que vente a la América, vente a hacer una prueba en el América. Le comenté a mi papá y me dijo, estás loco, cabrón. Primero termina, aunque sea la prepa, ¿no? Entonces, hijo, yo ahí me sentí muy frustrado porque dije, bueno, esta es la oportunidad de mi vida y tal. Y terminé la prepa, nuestro entrenador era en ese tiempo Pepe Bantolrá y después José Luis Arce. Y José Luis Arce nos consigue una prueba a varios de nosotros en el Atlético Español. Y me acuerdo que fue Dante Juárez, fue Toño Alonso, fui yo, tu servidor, y ahí nos quedamos, y a los 10 meses debuté, pero empecé a jugar en un equipo. Yo estaba contentísimo porque estaba como que logrando mi sueño, y al final, a los 10 meses me toca debutar contra el Atlante, y en un partido, después de un tiempo, un año y medio, juego contra el América, hago gol al América y se acerca Reynoso y me dice, te va a llamar Pancho, quiero que te vengas para acá. Y entonces a la siguiente pretemporada estaba el señor Roca en el Necaxa y estábamos haciendo pretemporada y le digo, oiga, me llamó Panchito que si voy a la América. Y me dice, ¿y qué haces aquí, cabrón? Vete, dile que te mando yo, que no sé qué, que eres el mejor, que físicamente y y entonces pues así fue mi llegada a la América. Pero y ahí mi papá, que era un americanista, ya sí le latió. Dice, bueno, digo, dame un año, ya si no lo hago me regreso a estudiar. Y bueno, ese año lo pude hacer 15 años, entre Necaxa, América, regresar a Necaxa y volver otra vez a América, estar en selección, etcétera. Y al final, fíjate, algo me iluminó que dije, a ver, papá, te voy a dar, yo ya gané los títulos
que quería ganar en la cancha, y ahora te voy a dar el título que tú quieres. Y entonces me regresé a estudiar y empecé ahí desfasado 15 años a estudiar la carrera y bueno, pues ya pude terminarla para que mi papá estuviera más tranquilo. Así que son historias muy buenas. Le cumpliste y te cumpliste, mi querido Pepe. Sí, sí, muy contento porque, bueno, al final, pues todo ese bagaje de experiencias y sobre todo de tener la parte académica y de tener la parte pues deportiva, como ya también hice la carrera de entrenador y haber sido directivo, haber sido jugador, te da el manejo de todas las aristas para poder pues sacar adelante muchas situaciones, ¿no? Oye, Pepe, platícame ese día con Atlético Español en el que te dijeron, tú juegas. Fíjate que sí, ya en primera. Yo primero estaba muy triste porque ese día no me acuerdo por qué razón no concentramos. Entonces tenías que llegar directo de tu casa al estadio. Y yo estaba así como, yo quería ya ser jugador de fútbol y parte de eso era concentrarte y no me concentraba, decía china. Pero bueno, al final pues ya llegamos me debutó Poncho Portugal, paz descanse, que también fue mi entrenador en la selección juvenil. Un señor, un tipazo y además pues, un gran figura del Club América, me debutó en el Atlético Español. Y sí, me acuerdo, entré junto con Luisinho, que después es un gran amigo del club. Él entró de cambio por el Atlante y yo entré al mismo tiempo de cambio por el Atlético Español. Jugué creo que unos 20 minutos, pero padrísimo, ¿no? Inolvidable. El pisar la cancha del Azteca, el que te vayan a ver tus papás, el que es como al fin como que llegar a lo que siempre quisiste y bueno, pues después venía lo más pesado que era mantenerse, ¿no? Pero sí, ese día del debut fue de muchos nervios, de llegar muy temprano, de saber que llegabas con todo, que no se te olvidaban tus zapatos, que los habías limpiado. La noche anterior es espectacular, la verdad. Oye, Pepe, y cuando se da esta situación y la franqueza del mister Roca, de decirte, ¿qué haces aquí? Vete para allá. Sí. ¿Cómo fue la llegada a América? O sea, cuando ya asististe con Panchito Hernández, en paz descanse, ¿cómo se dio el proceso para integrarte a un equipo pues, tan importante, ¿no? Curioso, porque habías estado en la Escuela de Fútbol de América, te fuiste. Sí, claro. Y regresaste. Y fíjate que así es, pues me fui a terminar la prepa, realmente ya había estado antes como niño, como en la escuela, y pues tuve compañeros que ahora, que cuando regreso a la América, como Alex Domínguez, como Alderete, como Abarca, algunos se mira el Ganso Domínguez, que estuvo en la selección, ya, Mario Carrillo, pues algunos que después fueron pues importantes, ¿no? Manolo Rodríguez, etcétera. Entonces no me sentí tan raro, además eran las canchas que ya conocía, era donde entrenábamos de niños. Los jugadores mayores en esa época habían sido nuestros entrenadores en las fuerzas básicas del equipo. Estaban mis entrenadores, don Galo Balvanera, el profe Galvez, y bueno, después Pedro Vega, Narciso Ramírez, jugadores que eran muy importantes en el club, habían sido nuestros entrenadores en esa época. Y pues no fue nada, o sea, no fue un cambio así tan radical. Lo que sí me acuerdo mucho es que siempre que entraba yo a la América, cada que me abrían la puerta, y yo creo que ahora mismo y después como directivo siempre lo sentí, esa cosquillita en el estómago de entrar al club, eso, como te digo, no se te quita. Yo creo que es algo que habla de la pasión, que habla del amor a los colores, en fin. Y le preguntas a Tenis, y aunque tenga 100 años yendo al club, Cristóbal mismo, jugadores que tienen más de 700 partidos y no sé, más de 13, 14 títulos en el club, siempre la emoción de llegar otra vez al club así no se termina, ¿no? Cuando ya estás ahí, Pepe, te toca una época, digo, curioso, porque mencionaste varias veces que como chavo eras goleador, o sea, o metiste varios goles. Sí, claro.
¿empezaste jugando de delantero, de medio? ¿O siempre fue con esa tendencia tal vez de ser defensa, pero agregado al ataque? No, fíjate que empecé de delantero. Cuando llegué, Reynoso tenía la idea de hacerme el doble contención junto con Cristóbal, y después hasta me empezaron a entrenar tanto el Pichocos Pérez como el Monito Rodríguez para que jugara de central. Entonces jugaba de central, haz de cuenta, en la reserva profesional, los preliminares, y el segundo tiempo me metían de delantero. Entonces era muy chistoso porque pues en las dos funcionaba, y me volví plurifuncional, como dicen ahora, y pues eso también aportó a que pudiera ser confiable en varias posiciones, pero la realidad es que pues, como central, tanto en Necaxa como en América, pues, me dio la oportunidad de estar en la selección, de ser capitán de la selección, en una época que estábamos ahí castigados para el Mundial de Italia, que no pudimos ir, pero pues yo ahí estuve, ¿no? Ya lo otro no fue culpa mía. Sí, se me fue un mundial mayor, pero bueno, tuvimos también como chavos la oportunidad de ir al juvenil en Australia 81, así que bueno, pues contento con cómo fue llevándose esta carrera. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo, ya de que llegaste, cuánto tiempo jugaste o fuiste parte de ese plantel? ¿Estás hablando de qué año, Pepe, cuando te vas del Atlético Español a América? Estoy hablando del 83, 84, si no mal recuerdo, porque jugamos el Pro de 85 ya en América, ya habíamos quedado campeones antes también, el 84, y luego nos toca en los 89 regresar a Necaxa, junto con el Cuchillo Herrera, Robinson Hernández, el Cabezón Luna, Alderete y Manolo Rodríguez. Ahí por ahí se me va alguien más. Pero también estaba, ya en el Necaxa estaba jugando también Peláez. Entonces era un equipo también muy, muy interesante. Necaxa llegó el Maño Ruiz y nos llevó a alguna semifinal o a cuartos de final a jugar contra Pumas. Así que pues era un equipo también muy completo, donde después empezó la época fuerte cuando llegó Alex Aguinaga, llegó Ivo Basay, grandes compañeros también. ¿Te tocó también ser campeón con Necaxa? No, con Necaxa no, con América nada más. Solo con América. Digo, pero fuiste Sí. parte de esa base. ¿Te tocó entonces el Maño y Saporiti? Cuando llegó Saporiti me vuelven a regresar al América. Había estado después del Maño, cuando yo llegué había un paraguayo, Cayetano Re, después él se fue a España, llegó el Maño, después llegó, hay un señor argentino, se me va el nombre, y de ahí llegó el Sapo, y el Sapo, ahí me regresa Panchito al América, y ahí termina mi carrera, otros 3 años hasta el 93 en América. ¿Cómo se da el proceso, Pepe, de entender que ya se acabó algo que tanto disfrutaste, que tanto amaste, como es este concepto del fútbol cancha, lo que dices, la rutina del futbolista, de ir a entrenar, del el estadio, la concentración? ¿Cómo se da el paso? ¿Cómo lo aceptas? Porque yo creo que es una vida que todos quisiéramos haber vivido, y tú fuiste de los privilegiados en vivirla. Te pregunto, ¿cómo se dio esa transacción, Pepe, de entender que ya se había acabado el futbolista? Es una situación muy complicada que la tienes que aprender a aceptar. No digo gracias a Dios, porque pues, también es frustrante cuando terminas por una lesión, pero la lesión me fue avisando que ya me tenía que retirar, porque hay una realidad, tu mente sigue jugando como siempre, pero tus piernas y tu cuerpo empiezan a no querer jalar, ¿no? Entonces, pero te digo, la lesión la mía fue, me rompí el cruzado anterior también en un partido contra Atlante, y al final, pues, me recuperé 6 meses. La terapia es muy pesada, muy dolorosa, muy, muy fuerte.
La operación es muy invasiva. Ahora, pues ya sabes, te operan, casi ni te cortan nada y te puedes recuperar antes. Pero no, las nuestras todavía eran así de medio de caballo y te tenías que recuperar tanto de la operación como de las cortadas que te hacían, ¿no? Pues recuperar fuerza y distancia y tal. Y ahí me fui dando cuenta que ya no tenía la velocidad. Yo creo que parte de mi éxito era que era muy rápido. Y entonces empecé a dar patadas y ya no me gustó como, porque aparte daba patadas y me dolían a mí. Entonces, mejor hablé con Pachito y le di las gracias y pues salí por la puerta. Como llegué, decía aquí Cristóbal, llegué calladito y me fui calladito. Y muy agradecido por todo lo que pasó, pero sí es te hablo de la lesión porque me ayudó a entender que ya se me estaba acabando. Pero hay gente que pues de repente estás sano y te retiras porque ya tienes la edad para retirarte y el aceptar que al día siguiente, ¿cómo te explico? El día siguiente, la mañana siguiente, ya no tienes compañeros, ya no tienes rivales, ya no tienes entrenadores, no tienes entrenamiento. Se acabó. Entonces te levantas y dices, me voy a bañar, pero me baño, ¿y a dónde voy? ¿Me baño o no me baño? Y entonces está cañón, porque digo, la parte del futbolista o de cualquier deportista es hasta que tu cuerpo te apoya, ¿no? De acuerdo a cómo lo has cuidado, porque pues administrador de empresas o ingeniero puedes tener 60 años y seguir siendo exitoso. Acá se te acaba y entonces te tienes que reinventar. El yo regresar a la escuela, pues me tuve que reinventar. No sabía ni prender una computadora. Tenía chavos pues, 15 años menores que yo, chavos de 20, de 19, que pues, con un dinamismo diferente. Entonces eso me fue dando pues, la situación de reajustar muchas cosas y aprender, ¿no? Y el fútbol lo que te da es ser solidario, hacer labor de equipo, tener ese sentido de pertenencia, el que siempre trates de complementar tus habilidades con las del otro para llegar a un objetivo. Entonces eso también te da la posibilidad de sumar en empresas o seguir dentro del medio, que pues, por ser exfutbolistas pues tienes más chance de que el medio te siga buscando. Aunque ahora te digo, ya las nuevas directivas son jóvenes, pues muy jóvenes, ¿no? La realidad de 40, 45 años que además están súper bien preparados con una dinámica diferente. Entonces tienes que ir enganchando de todo eso para estar vigente, ya manejar pues muchos datos en computadoras, ya hay muchas plataformas donde puedes ver jugadores. Antes me acuerdo que te mandaban un CD con las mejores acciones de un jugador, pero ahora puedes ver las malas acciones y enterarte por internet si les gusta la fiesta, si están casados, y en fin, todo lo que tienes que saber para entender cómo un jugador pueda ser o no importante en tu equipo, ¿no? Oye, Pepe, digo, me voy a regresar un poquito. ¿Alguna anécdota con la que te quedes de tu paso por América? De convivencia con los jugadores, de un técnico, de algo que tengas como ese recuerdo a flor de piel, que digas, así fue mi paso por este equipo. No, pues grandes compañeros. La realidad es que siempre hablo con Atilio Ramírez, que era de los mayores cuando yo empecé en Atlético Español, y siempre les agradezco mucho porque el que hayamos tenido la oportunidad de tener grandes compañeros, buenos compañeros, nos ayudó a seguir creciendo y después a ser nosotros mismos buenos compañeros. Y porque antes se usaba mucho, llegaba un chavo nuevo y hijo, te cosían a patadas y los grandes te trataban mal, ¿no? Pues así era el medio y así era el ambiente. Y fíjate que a nosotros nunca tuvimos nada así, situaciones feas de que no sé, que llegaras y te rasuraran o te raparan o cosas así, ¿no? Había más respeto, había, no tanto respeto, había como que pues había códigos, no sé cómo nombrarlos, formas diferentes, pero bueno, la realidad sí me acuerdo de muchas en América, una muy simpática. Estábamos con el zurdo López en América y estábamos concentrados en la Casa Club
Y el zurdo era muy cabalero, ¿no? Tenía muchas cábalas y decía, no sé, tenía una camisa azul que si no la llevaba, bueno, era el acabose, ¿no? Pero nos concentraba y de repente le dio porque los viernes no comiéramos, no sé si carne roja o alguna situación así. Y entonces, pues nos daban ahí, no sé si cerdo o algo que no nos gustaba mucho. Entonces medio picábamos ahí un poquito la sopa, medio cortábamos la carne que nos habían dado, ternera o no sé qué era. Pero le encargábamos a la gente de seguridad que nos trajeran tacos. Entonces, traían tacos, ya sabes, de suadero, o sea, lo que no puedes comer como futbolista previo a un partido importante. Entonces, ellos se quedaban con sus tacos y los metían ahí por las ventanitas del baño del cuarto del Gallo García. Y ya cuando terminábamos dizque, de cenar, ya íbamos todos ahí dizque, a dormir y ya se iban los profes, nos quedábamos solos y al cuarto del Gallo parecía buffet, salsas, limones y nos dábamos un atracón de tacos previo a los partidos de semifinales y después como íbamos avanzando y fuimos campeones, pues ya se quedaba como cábala, ¿no? Pero yo creo que el zurdo nunca se enteró. Entonces, a ver, te tocó el zurdo, te tocó con Jorge Vieira. Sí, con él fuimos campeones. Y ¿cómo era don Jorge? Porque se veía como muy serio, muy paternal, ¿no? Muy paternal, pero no, él marcaba muy bien sus puntos. Pues jugadores, haz de cuenta, ese tipo de jugadores, me imagino que el Ojitos Mesa será algo parecido, donde los jugadores terminas comprometiéndote mucho con ese tipo de entrenadores, porque además son buenos, tienen una gran experiencia pues mundialista, pues han sido gente importante, pero ese paternalismo fue impresionante, pero sí marcaba bien alguna vez llegaron tarde para un partido y salíamos del club a Puebla y llegó tarde el Negro Santos con el Negro, con Adrián Chávez y Adrián Camacho y los dejó. Nos fuimos nosotros a Puebla en el camión y ya el que ficó y nos fuimos y ahí llegaron en su coche a Puebla ya a pedir disculpas y digo, obviamente tampoco era tonto, no escupía para arriba el viejo y sí los alineó, pero sí, la salida era a tal hora y los dejó. Volvemos entonces a ese momento, mi querido Pepe, terminas la carrera, esto, aquello, se acabó la carrera futbolística, regresas a la escuela, ¿dónde se da el paso al directivo, al que empieza a ver a los chavos, el que empieza el fútbol desde otro punto de vista? Sí, fíjate que también creo que se dio muy natural. Yo todavía estudiando, me acerco a Hugo Enrique Quise, que la realidad es la persona que me enseña a trabajar ya a nivel de escritorio. Él fue presidente del club cuando yo jugaba, junto con Panchito, y me acerqué a él a ver pues, qué podía hacer. Entonces me da la oportunidad de estar con él pues al principio era el IBM, ¿no? Pero bueno, pues empecé a aprender cosas, me empezaron a manejar ellos la Dirección Internacional Deportiva, que era tener la selección, tenían también ahí al América, obviamente, al Necaxa, en ese tiempo creo que también el Atlante, porque estaba el señor Burillo. Entonces había muchas formas de trabajar y de aprender cosas. Entonces me integró como coordinador de básicas del Atlante y ahí empecé a trabajar ya de pantalón largo, como dicen. Y ahí se fue dando todo. Después entré a la selección nacional también en la época de la Copa Confederaciones que ganó Manuel Lapuente, que nos fue muy bien. Y pues te vas rodeando de gente con la que pues aprendes muchísimas cosas, ¿no? Gente muy, muy dadivosa en conceptos, en sentarte contigo y a platicar y decir qué hacer en cada cosa. Y bueno, pues así se fue dando y después pues poco a poco me quedo en América como director de fuerzas básicas y de la escuela de fútbol. Empezamos a abrir filiales, que fue donde te conozco allá con el buen
ahí, ¿cómo se llamaba este señor de ahí de Serafín, Tijuana? con Serafín Vega. Serafín, claro. Que inclusive nos trajimos a Paco Torres, y bueno, pues así, abriendo escuelas, filiales, trabajando con la formación, tener la oportunidad de ir a varios congresos para capacitarnos y aprender de lo que es lo nuevo en el fútbol para aplicarlo con los chavos. También, pues en CONCACAF tener cursos para enseñarle a los maestros, y en fin, pues ir creciendo en todos los aspectos para poder dar buen rendimiento también a nivel escritorio. Oye, Pepe, te quiero preguntar aquí. Le estoy preguntando a Pepe Vaca, el directivo, que se acuerde de Pepe Vaca, el chamaco, el jugador. Sí. Y que veas a los chavos que tuviste, por ejemplo, en Atlante, como director deportivo, ahora en Querétaro. ¿En qué se parece aquel Pepe Vaca chavo que llegó a América a los chavos que hoy buscan debutar en primera división? Porque hablaste hace ratito de cambios, por ejemplo, para los directivos, las famosas tablets, el análisis de computadora, el entorno es diferente, pero para el futbolista, para el chamaco, ¿es igual o también cambió? Yo creo que cambia porque o sea, no deja de ser difícil ser futbolista. La realidad es que hay 400 lugares en primera división para 15 millones de personas en esa edad de querer intentar ser. Lo más importante o sea, lo que ha cambiado es que ya tienes los visores que van a buscarlos a todos lados. En nuestra época tenías que subirte a la barda y tocarles a ver si te daban chance de patear una pelota, ¿no? Eso sí ha cambiado. Pero realmente lo que buscas siempre es lo mismo, ¿no? Un jugador pues que tenga físicamente lo que necesitas para el puesto que necesitas, que tenga las capacidades condicionales, la fuerza, la resistencia, la velocidad que necesitas para tal o tal puesto, que conozca tácticamente qué hacer con la pelota o qué hacer cuando el equipo pierde la pelota o en la transición. Obviamente la técnica pues es importantísima porque pues, sin esa técnica no puedes planear jugadas o recorridos, ¿no? Que tengan perfectamente bien el pase de fuerte, la recepción, la conducción y obviamente el golpeo, que psicológicamente pues los ves jugar y que sean solidarios, que se levanten pronto de un error, de que, en fin, que se cae un compañero, lo paren o corran por su compañero, en fin, ese tipo de cosas y que vas analizando y te vas haciendo de ese olfato, porque es muy fácil ver al jugador bueno, es muy fácil ver al jugador malo, el tema son los del medio, entonces esos son los que esa experiencia te da para sacarlos, pero además, no nada más es eso, Carlos, la parte más importante creo ahora, lo que yo he aprendido es llegan muy poquitos pues ahí en España tienen una cuenta de todos los jugadores que tienen registrados en todas las provincias. Hablan de 180,000, pues probablemente de esa generación llegue uno, ¿no? Entonces, el tema es qué haces con los otros, con los que no llegan. Si te llega uno cada no sé cuánto, ¿qué pasa con los demás? Pues entonces ahí es lo que a mí me interesa más, la formación, que tengan buenos hábitos, que sean buenos ciudadanos, que sean buenos estudiantes, que estudien como si jugaran, que quieran ser los primeros, que quieran ser los que están arriba con los 10. Y si realmente el fútbol profesional es lo que les volvía locos, si no pudieron en la cancha, pues puedes regresar al fútbol como médico, como periodista, como representante, como ingeniero agrónomo, como, en fin, como lo que se te ocurra, como doctor, como masajista. Pero esa es la idea de que después del chavo que entrenó 5 o 6 años de una manera diferente en un club, ponga el fútbol a su favor ahora para que vaya a hacer una prueba, no sé, al TEC de Monterrey o a cualquier universidad y te aseguro que le dan una beca deportiva. Y entonces ahí ya puede explotar porque va a seguir jugando fútbol, va a ser el bueno de la selección o del representativo de la escuela, pero además se va a graduar. Y además entonces ahí ya va a empezar a poder buscar regresar
a una empresa como un jugador ganador, como un estudiante ganador, y si le vuelve loco el fútbol, regresar al fútbol, pero esa parte también no son debuts que te llenan mucho de orgullo, pero también son goles que hacemos que se notan menos, pero que sí son muy importantes, porque tener a los chavos en las canchas es mejor que tenerlos en las calles, ¿no? Así que Totalmente. bueno, pues es parte del trabajo que hacemos. Pepe, mucho se habla de que el futbolista de ahora es más atleta que futbolista. ¿Coincides con eso? Sí, cambiaron las formas de entrenamiento, cambiaron. Yo me acuerdo antes no nos dejaban tomar agua, o sea, no, endurécete, no tomes agua. Y ahora, pues o sea, vas aprendiendo más cosas, pues tienes que estar hidratado, tienes que estar descansado. Yo creo que sí, ahora ves los cuerpos de los jugadores, están fuertísimos, ¿no? En la época de la pandemia que estuvimos entrenando en casa, vía, igual por el Zoom, vía virtual, pues eran puros ejercicios funcionales y ves a los chavos y antes de entrenar, pues tienen sus ejercicios funcionales y los ves en el gimnasio antes de entrenar, ¿no? En ejercicios precompetitivos, pero ya haciendo cosas diferentes, ¿no? Y eso pues, se nota en sus cuerpos, tienen menos lesiones, en fin, ha cambiado, la realidad es esa. Si te dieran a escoger, fíjate, va a ser una pregunta medio difícil, supongo, porque está cañón, pero si te dieran a escoger un jugador de enorme talento natural o un jugador de altísimas condiciones atléticas y físicas, digo, vamos, un Messi o un Cristiano. Como directivo, Pepe, Sí. buscas. Ay, que me digas, que me hagas esta pregunta me hace sentir como cuando eras niño que te preguntan ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Pues quiero a los dos, ¿no? No, pues fíjate que hay un chavo aquí que trajimos de Cancún, que es un chavo chiquito, flaquito, con un talento natural espectacular. Pero además es un chavo, en Cancún, en las zonas feas, les decimos las regiones. Y este chavo es de alguna región, pero es irrespetuoso. Su figura de autoridad no existe porque su familia es disfuncional. Se ha metido en todas las broncas que te puedas imaginar, de adicciones, de lo que te puedas imaginar. Juega partidos, las talachas, allá no me acuerdo cómo le dicen, las maiceadas o algo así, y juega con gente más grande. Y después pues, se echa sus chelas y es un verdadero, lo que te imagines. Pero es un gran jugador. Y entonces yo le decía que mi directiva, te tengo el siguiente Hobbit Bermúdez. Dice, pues ya tráetelo. Le digo, no. Dice, entonces, ¿por qué? Me estás diciendo que es muy bueno y tal. Le digo, sí, pero no lo puedo premiar. Lo tengo que llevar para que sepa que puede tener esto, pero sí cambia muchas cosas. Y y ya me lo traje. Bueno, jugó en Cancún, jugó Copa, jugó algunos partidos contra equipos de primera y el chavito les hacía recortes, pero jugando contra monstruos grandotes y fuertes y tal, y él para nada le dio miedo, ¿no? Entonces ya lo volvimos a traer y está acá y ahora vive en Casa Club, ya él hace su cama, ya hace los platos, ya le tocan cosas así, y que yo no sé si va a jugar, tiene mucho talento, pero está muy chiquito como el Hobbit, no sé si va a jugar, pero que va a cambiar su forma de vida, sí lo va a hacer. Ahorita me dices que prefiero, porque también hay chavos grandotes y fuertes, a mí me daría mucha felicidad ver a este chavo debutando, ¿no? Sí, o sea, y ahorita me contaste esto y digo, por ejemplo, mucho se habla de jugadores que no son pues, un ejemplo de gran disciplina y sin embargo se convierten en los grandes ídolos, ¿no? Sí, Porque se fíjate que identifica el pueblo con ellos. es que en el caso de este chavo, y seguramente muchos chavos,
el ser así le ha ayudado a sobrevivir. No quería decir así tan feo, pero eso es la realidad, ¿no? Y eso no se lo tengo que quitar. O sea, porque yo necesito que tenga eso en la cancha, pero tiene que ser respetuoso, o sea, no tiene que pelearse con el árbitro, porque es una cosa, era un torbellino. Y bueno, ahora pues es un chavo que viene aquí temprano y está ayudando a las señoras a cargar las cajas de los uniformes. En fin, ha cambiado mucho, ¿no? Él sabe que tiene esta oportunidad y probablemente pues la aproveche o probablemente no, pero se va a ir siendo una mejor persona. Que eso pues es lo que necesitamos. La realidad es como está el país y como está todo, necesitamos mejores tipos en la calle, mejor gente, mejor que quiera trabajar, que quiera hacer las cosas por la buena, ¿no? No lo que está pasando ahora, ¿no? Empezamos casi entrando en la recta final de la entrevista y agradeciéndote muchísimo que nos hayas regalado esta larga plática, porque además va a entrar completa. Al contrario, gracias. Y yo te quería preguntar, viendo lo que está pasando en el fútbol de primera división, al margen de la pandemia y todas esas cosas, no ascenso, no descenso, híjole, a nosotros como comentaristas nos cayó mal, creo que no era la decisión correcta, pero entendemos el entorno económico y lo amolada que está la división de ascenso. O sea, no podemos taparnos los ojos, ¿no? Pero sí creo que un fútbol sin ascenso y descenso puede convertirse en un fútbol conformista. ¿Tú cómo lo ves? Sí, lo que he aprendido es que cuando no tiene una razón deportiva, que supuestamente tendría que pesar más, tiene una razón administrativa que seguramente pesa más, porque si no hay lana, pues no hay balones, no hay canchas, no hay... Entonces, la parte deportiva dice al revés, si no hay jugadores, no hay tal, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que sí, la parte administrativa es importante. Sí, siempre que entras a algún juego de lo que sea, quieres ganar. Y bueno, pues es la idea, ¿no? El buscar estar arriba, el buscar calificar, el buscar ser campeón. Eso está en el ADN de todos los jugadores o todos los que se vienen a esta noble profesión, pero pues sí, ahorita la situación no está fácil, no sé, te platico, seguramente muchos patrocinadores se habrán querido bajar del barco, o sea, las directivas tienen que reinventarse para poder sacar cosas. Esto hace que no gastes tanto en jugadores tan importantes porque no vas a poder ni descender ni ascender. Pero hay que seguir con la industria, hay que seguir trabajando en esto y hay que seguir apoyando el fútbol de alguna forma. Hay patrocinios que te dijeron, ¿sabes qué? Te pagué 18 pesos por 18 partidos y el año pasado me diste nada más 10. Oye, pues yo no puse la pandemia. Pues sí, güey, pues me debes 8 partidos. Y entonces ahí bajan baja la lana y baja todo, ¿no? Entonces, no es fácil, la verdad, invertir en el fútbol no es negocio. Yo creo que no es negocio. Creo que es gente que ama mucho lo que está haciendo y lo que está dando pues, a los jóvenes y a la gente para que tengan este tiempito, esos 95 minutos de esparcimiento, de pasión y de gritos ahora en casa, pero sí no es un negocio fácil. Yo creo que hay que verlo por ese lado y la gente que todavía confía en esto y nos paga para que sigamos trabajando, pues que Dios me la bendiga mucho y que dure mucho tiempo, ¿no? De un día para otro teníamos tradición, fuerza, un equipo hasta cierto punto histórico en Morelia y amanecimos con equipo en Mazatlán. El Atlante continúa su peregrinaje y de Cancún va a la Ciudad de México de regreso. ¿Cómo, ¿Cómo tomamos estas situaciones? Sí, no es fácil, digo, para la gente de Morelia, un equipo tan importante, tan fuerte, con un estadio también impresionante, otro estadio impresionante, el de Zacatepec, que también de ahí estaba, en fin, pues es que no es fácil. Yo te digo, si ves cosas que no tienen un sentido deportivo, la parte administrativa manda y pues hay que sobrevivir y de repente pues no nos gusta, yo estoy seguro que ni a la gente de ex dueños de Morelia les gustó vender el equipo, ¿no? Entonces, pues hay que seguirle
teniendo fe a esto, pasa en todos lados. Y bueno, sí, no es fácil, no es bueno, pero pues es así. Te digo, el tema es que te tienes que reinventar y seguir intentando apoyar mientras haya la oportunidad de tener equipos y seguir dándole a la gente esa pasión cada fin de semana, pues bienvenida, ¿no? Estás en Querétaro, nueva directiva, muchos reacomodos. ¿Cómo ves tu compromiso con esta institución y para dónde lo ves? Pues mira, nosotros hemos armado el equipo con la idea de ser campeones, ¿no? Siempre que entramos a alguna competencia es para ganar. Creo que se ha redondeado muy bien. Tenemos un técnico joven que también vamos moldeando y que va aprendiendo y que es muy dócil a, a los comentarios que hacemos. Cada lunes tenemos una junta para ver todo el tema, tanto deportivo como médico, etcétera. La ciudad es una ciudad espectacular. Sí, sí extraño mi marecito en Cancún, y mi calorcito, pero la ciudad es hermosa. Eh, la gente está muy metida con el equipo. Ves gente tatuada con el escudo del Atlante, ves casas pintadas del Atlante del Querétaro, ves casas pintadas con los colores de Querétaro, ves coches, en fin, la gente está muy, muy metida con el equipo. La porra es espectacular, hacen cosas muy europeas, bajando esos pendones grandotes. En fin, seguro que los vamos a extrañar en la cancha este domingo. Mazatlán es nuestro rival, que viene de ser goleado por Puebla, así que no va a estar fácil, pero nosotros aquí en casa tenemos que ser intratables y es lo que queremos darle al equipo, un ADN de lucha, de fuerza, de no dejar ninguna pelota por dada, de ir a todas con todo. En fin, eso es lo que estamos buscando y el equipo se ha redondeado así con muchos jugadores uruguayos que tienen también esa garra. Y bueno, esperamos, es fútbol, hay que jugar cada partido, pero la idea nuestra es estar calificado, pelear semifinales y finales para darle a la gente que apoya tanto al equipo lo que tanto necesita, ¿no? Y pues contentos con este nuevo reto. Siempre los retos son muy buenos, implica pues, cambiar de casa, cambiar de lugar, de mover a la familia, en fin, pero bueno, es parte de nuestro trabajo, te acostumbras y bueno, así estamos acostumbrados a vivirlo. De aquel Tijuana en donde había una sola cancha empastada que te tocó visitar, Sí. toda la ciudad, una sola cancha con pasto. La Escuela del América era en aquel entonces probablemente la única escuela de un equipo de primera división en toda la ciudad. Ajá. Te tocó vivirlo, platicarlo, verlo. Al Xolos, campeón de ascenso, después a los 3 años campeón de primera división, claro. con un estadio espectacular. ¿Cómo ves a Tijuana en la distancia, Pepe? De aquel Tijuana que viviste. No, hombre. Han hecho un gran trabajo. La realidad es que viene gente de Estados Unidos a verlos jugar. Tú sabes más que esto. Han hecho un gran trabajo, han traído grandes jugadores. Bueno, la infraestructura es espectacular. Y pues eso, yo espero que mucha gente en Tijuana se enganche en esto, ¿no? Que abran escuelas, que tengan muchos chavos jugando y con la idea y con el anhelo de poder jugar y debutar en primera división. Y bueno, pues sí, es así, pasa en muchas ciudades, ¿no? Que de repente dices, no, pues aquí, ¿cómo hacemos para mejorar? Y ves a través de los años Pachuca, digo, no es que, pero Pachuca han hecho unas cosas impresionantes, ¿no? Tú vas al centro de formación de Pachuca y tienen universidad, tienen unas canchas espectaculares, las instalaciones, los gimnasios, lo que usan, tienen ahí hasta un spa, tienen sala de cine, es espectacular y además pues todo lo alrededor, ¿no? En fin, te digo, el dinero manda y la realidad es que pues hay que aprovecharlo. ¿Sí? Son proyectos que tiene la gente, pero además que tiene el dinero, que de repente el gobierno no
sí tiene el dinero, pero no tiene el proyecto. Y si tú lo ves esto, si fuera una cuestión social, pues están metiendo a no sé cuántos chavos a estudiar, están metiendo no sé cuántos chavos a tener buenos hábitos, están teniendo no sé cuántos chavos para que estén en las canchas y te digo, tengan buenos hábitos, y eso es un proyecto social para el Estado muy importante. Después están quitando a los chavitos que coman bien para que no engorden. Entonces es un proyecto de salud para el Estado. Entonces es lo que estamos buscando, ¿no? El tener muchas filiales donde tengamos a los chavos ocupados con el bendito balón. Y prácticamente para terminar, la selección nacional, el proceso de Gerardo Martino, ¿cómo nos va a ir con este proceso? ¿Van con lo mismo? ¿Ese es el nivel del fútbol mexicano? ¿El tope? ¿Calificar al Mundial? ¿Calificar primera ronda? ¿Y hasta ahí? ¿O crees que de veras tenemos el material humano, la capacidad para dar el siguiente paso que se ha convertido en una especie de obsesión? Eso del famoso quinto partido ya lo sueño. Sí. Fíjate que el Tata Martino tuve la oportunidad de enfrentarlo había unos torneos en México que se llamaban los Joao Avalanche, y el primero que se jugó en México en el Azteca lo jugamos nosotros con esa selección que fue al final a Australia y ganar al equipo de Argentina 2-1 una final, y ahí estaba el Tata Martino en ese equipo. Y bueno, yo creo que pues es un técnico exitoso con mucha experiencia. Yo creo que la federación lo que ha hecho es pues fijarse en la gente más importante que nos pueda ayudar y en el tema de él, yo creo que es un entrenador que tiene mucha experiencia, que sabe de la presión de que es estar en esa silla, que no es nada fácil, porque todos nos volvemos entrenadores y todos decimos cuál sería la alineación ideal y cuáles serían los jugadores que tendrían que ir y no los que nombró él, etcétera. Y creo que su proceso va a ser interesante. El tema de la pandemia que te corta esa inercia que traían de partidos, pero bueno, pues como te vuelvo a decir, hay que adaptarse a todo. Yo auguro una buena calificación, cada vez es más difícil, eso es una realidad, pero también auguro que tengamos un buen mundial. Eso del quinto partido y eso, la verdad, sí se te hace tema y se te queda dando vueltas en la cabeza, pero yo creo que en el momento en que nosotros superemos ese escalón, vamos a hacer un equipo que no lo veo dentro de mucho. Yo creo que puede ser en este proceso. Vamos a hacer un equipo muy peligroso ya en cuartos y en semis. Mi querido Pepe, agradecerte una vez más tu mensaje para todo el público que te recuerda como jugador y desde luego pues que en este momento te van a ver en Sonora, Baja California, Arizona y en otras partes a través de internet. Sí, pues te agradezco mucho la oportunidad primero de platicar, de recordar cosas importantes en mi vida, recordar grandes compañeros, grandes amigos, y bueno, pues saludar a la gente. Me acuerdo mucho de partidos que con Atlético Español hicimos una gira ahí en Baja California, desde Los Cabos llegamos hasta creo que a Mexicali, y así fue una gira muy padre. Y después pues con la selección también en Los Ángeles y todo eso, la gente muy cariñosa y muy metida con el fútbol mexicano. Pues un saludo a todos. Lo que queda de Pepe Vaca, les mando un fuerte abrazo después de 40 años, pero bueno, un gusto saludarte, un gusto verte bien. Hay que seguir cuidándonos, no bajen la guardia. Esta pandemia es muy seria, va muy en serio, no bajen los brazos, cuídense, cuiden a su familia y bueno, que Dios los bendiga. Señoras y señores, José Enrique Vaca, el buen Pepe, en Reacción Deportiva en Cadena. Muchísimas gracias, Pepe. Abrazo, gracias, Charly.